Buenas familias de la UNED, mentes curiosas y mentes despiertas. Hoy estamos aquí para descubrir el maravilloso mundo de la probabilidad. Empezamos con el tema 6 de análisis de datos, ¿vale? Que equivale ya al primer tema de probabilidad. Ya hemos terminado con la estadística y vamos a empezar con la probabilidad. Tema 6. Nociones básicas de probabilidad. Muy bien. Aquí que vamos a ver, primero pues vamos a ver lo que son los sucesos, ¿vale? Y cómo vamos a trabajar con ellos. Vamos a ver lo que es un diagrama de árbol. Y luego, como siempre, pues apoyándome en una tabla que además es una tabla que ya hemos visto en otro tema, ¿vale? Que también se utilizan las tablas que hemos utilizado para las estadísticas, también se pueden utilizar para la probabilidad, ¿vale? Y en las mismas tablas, tanto como en datos sueltos. Luego vamos a ver cómo, igual que en la estadística, pues cómo comprobamos si porque vamos a trabajar con dos variables, ¿vale? Vamos a ver cómo la relación de dependencia que hay entre las dos variables, si son independientes o no son independientes. Y tanto con el tema de la tabla como los datos agrupados. Luego vamos a ver lo que son las variables mutuamente excluyentes, el teorema de Bayes, ¿vale? Lo que son la definición de prevalencia e incidencia, que puede ser interesante como teoría a la hora de preguntarlo. Y luego hay una parte muy importante que está al final del tema, que también voy a usar un ejemplo de un examen, que se trata de lo que es la sensibilidad, la especificidad de las pruebas y el valor predictivo positivo o negativo que pueden tener, ¿vale? Entonces, en base a esto, voy a explicar lo siguiente. Nosotros vamos a trabajar con dos variables, ¿vale? Nuestra variable x, nuestra variable y, como antes. Lo que pasa es que ahora pues no la vamos a llamar ni x ni y, ¿vale? Van a ser sucesos. Esto es ¿cómo lo definiríamos? Pues como si las matemáticas fueran un periódico, ¿vale? Y la sección de los sucesos, las cosas que pasan, están en esa sesión de sucesos, cosas que pasan. Pues aquí es lo mismo. Vamos a ver cómo es de probable que una cosa suceda de forma independiente, o sea, por sí misma. Por ejemplo, si aquí voy a explicar un poco para que se entienda con dados y monedas, ¿vale? Que es lo que se suele usar para los temas de probabilidad. Y en base a esto, pues calcular cómo es de probable que suceda o no suceda un hecho, y luego lo vamos a relacionar con una segunda variable que es en función de que ocurra una variable, qué probabilidad de que ocurra otra. Son ese tipo de preguntas las que nos vamos a hacer. Entonces, nos podemos imaginar que esta es una variable A y nos vamos a imaginar que esta es una variable B, ¿vale? B y A. Aquí vamos a ver tres cosas que son las que nos van a interesar y las que vamos a ver a lo largo del tema, las que vamos a calcular y con las que nos vamos a manejar, ¿vale? Que son tres probabilidades. La probabilidad de A unión B, que ahora voy a explicar lo que es. La probabilidad de A sobre B, que ahora voy a explicar lo que es. Y la probabilidad de A intersección B, ¿vale? ¿Qué sería la unión de A y B? Pues la unión de A y B sería, si nos imaginamos
que esto es A y esto es todo B, hay una parte que tienen en común, ¿vale? Y ahí es por lo que vamos a ver si son dependientes, si no son dependientes. Y esto también se puede representar como que esta es pues la población total, esta es nuestra población que hemos cogido, ¿vale? Y vamos a ver lo que pasa. Entonces, la A unión B sería lo siguiente. Probabilidad de A unión B. Sería coger todo lo que coincide con A y con B, incluyendo esto de aquí. Entonces, llevándolo a la fórmula, que es la que nosotros vamos a utilizar, esto sería todo A unión B, ¿vale? Llevando a la fórmula que nosotros queríamos utilizar es la probabilidad de que A ocurra más la probabilidad de que B ocurra menos este pedacito de aquí. ¿Por qué? Porque ya lo hemos contado con este, no lo podemos contar dos veces, entonces se le quita una vez. Este pedacito de aquí, solo con respecto a A y a B, o sea, con respecto a todo, este pedacito de aquí es lo que nosotros llamamos la intersección. ¿Por qué? Porque es donde se interseccionan las dos muestras. Entonces, menos una vez la intersección, porque ya la hemos cogido, ¿vale? Y eso es para que entiendas de dónde viene la fórmula que vamos a usar. ¿Qué sería la intersección? Ya la he explicado. La intersección es partiendo de todo B y todo A, la intersección P, la probabilidad de la intersección entre A y B, que esto se leería así, ¿vale? Sería esto de aquí. Partiendo de todo esto, ¿vale? Esto de aquí sería nuestra intersección. Y ahora tenemos, luego explico la fórmula esta, ¿vale? Que bueno, la puedo poner ya. La fórmula de la intersección sería, que estas están en el formulario. Ahora me voy al formulario y las vemos, ¿vale? Esto sería lo que se conocería como el teorema de la suma, ¿vale? Esto es el teorema de la suma, ¿vale? Porque se suma y se resta. Por lo que yo me acuerdo que era el teorema de la suma. De esta forma viene en el formulario teorema de la suma, esta fórmula, teorema del producto, la última de todas, ¿vale? Ahora lo voy explicando. La voy a apuntar la fórmula como sería, que para la A unión B sería el teorema del producto ¿vale? Y sería la probabilidad de A sobre B, que ahora voy a explicar lo que es A sobre B, por la probabilidad de B, ¿vale? ¿Qué sería la probabilidad de A sobre B? Que también tendríamos la probabilidad de B sobre A, ¿vale? La probabilidad de A sobre B sería partiendo de B, ¿vale? ¿Qué probabilidad tengo de estar en A?
sea, partiendo de B solo, o de A solo, en el caso de que sea la probabilidad de B sobre A, ¿qué probabilidad tengo de estar en este pedacito? Que es diferente de esto, porque esto, la unión de A sobre B, o sea, la intersección de A sobre B, es el pedacito de aquí del medio, pero partiendo de todo. ¿Vale? Y y A sobre B, ¿vale? Que sería esto. P, la probabilidad de A sobre B, sería estar aquí, que sería el mismo sitio, pero en vez de partir de todo, se parte solo de B. ¿Vale? ¿Se entiende la diferencia, no? Aquí partimos de todo y aquí partimos solo de B. De esta parte de aquí. ¿Se entiende, no? Y la fórmula para esto sería... Es la misma fórmula que esta, ¿vale? Esta y esta es la misma fórmula. Lo que pasa es que de aquí despejamos la probabilidad de A sobre B y entonces como este está aquí multiplicando, pasaría aquí dividiendo. Y entonces sería la probabilidad de la unión entre A y B, perdón, la intersección entre A y B, entre la probabilidad de B, ¿vale? Ahora, con un problemita y demás, se va a ver claro. Luego hay otra cosa que tenemos que saber, es que la probabilidad de que un suceso ocurra más la probabilidad de que un suceso no ocurra, esto se expresa así. Que no es la media, ¿vale? Que no es como en estadística. Esto es como que no ocurra. Porque estamos hablando de hechos que están pasando. ¿Vale? Entonces, la probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que no ocurra es igual a 1. ¿Por qué? Porque las probabilidades se miden de 0 a 1 y los porcentajes se miden de 0 a 100. Y para pasar de uno a otro se multiplica o se divide entre 100, ¿vale? Hasta aquí. Ahora voy a empezar a explicar lo que son las tablas de sucesos. O sea, una tabla de la tabla de los sucesos, o sea, que es una tabla que está en el tema 6 en el libro, ¿vale? Que nos explica pues los tipos de sucesos que hay. Vale, nos vamos a imaginar que yo tiro un dado, ¿no? Vamos a imaginarnos que yo tiro un dado y que al tirar el dado yo tengo 6 posibles, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 posibles soluciones. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Que me salgan uno de esos números. Vale. Pues voy a explicar ahora de qué se trataría el tema de los sucesos. Vale. Tenemos 5 tipos de sucesos. ¿Vale? Tenemos 5 tipos de sucesos. El primer suceso es el simple. ¿Vale? El suceso simple. El suceso simple es cada uno de los espacios que tenemos en las muestras, ¿no? Entonces imagínate que aquí yo tiro, en vez de tirar una vez el dado, lo tiro 2 veces. Pues entonces de cada aquí me saldrían otras 6. 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 Aquí otras 6, aquí otras 6, ¿no? Porque he tirado una vez y he tirado otra vez. Entonces aquí me van saliendo otros 6 resultados. Pues el suceso simple sería este,
o este, o este, o este, o este, o este es cada uno de los posibles resultados. ¿Vale? Luego tenemos el siguiente tipo de suceso, que sería el compuesto. Que el suceso compuesto tiene dos o más, es el que tiene dos o más sucesos. Y esto, el simple, también se puede llamar suceso simple, suceso elemental o punto muestral, ¿vale? Pues es el que tiene dos o más sucesos simples. O dos o más sucesos elementales o dos o más puntos muestrales. Se trata de cada uno, y este es porque tendría más de uno de estos. Pues por ejemplo, el 3 de aquí, por ejemplo, habiendo sacado un 1, pues tiene 2. ¿Vale? Esto ahora, conforme vayamos haciendo la tabla, el ejercicio, se va a ver más fácil. Lo que pasa que es para que se entienda, ¿vale? Pero que esto no es complicado. Es simple, cada uno de los posibles resultados compuesto, uno, dos o más, ¿vale? El suceso seguro es el que siempre ocurre, ¿vale? El que siempre ocurre. En este caso, pues por ejemplo, es que yo dijera, ¿qué probabilidad hay de que al tirar una vez un dado saque 6 o menos? Pues siempre va a ocurrir, porque pues siempre voy a sacar o 6 o menos, ¿sabes? Entonces eso es un suceso seguro. Y luego, en contraposición, está el suceso imposible, que es el que no va a ocurrir nunca. Por ejemplo, si lo quiero comparar con otra cosa, es la probabilidad de que tire un dado y llueva. Bueno, tendría posibilidades, ¿no? Sería mucha casualidad. Pero sería todo lo contrario. El suceso, que pase lo que pase, nunca va a ocurrir. El que nunca ocurre. ¿Vale? Y luego tendríamos el suceso posible. El suceso posible es el que contiene, puede contener algún elemento del espacio muestral. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene probabilidad de que ocurra. Puede ser este, 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 puede ser este. Tiene probabilidad de que ocurra. ¿Vale? Y eso serían los sucesos. La explicación de la tabla del libro que nos habla de los sucesos. Suceso simple, que es cada uno de los resultados que tenemos. El suceso compuesto, que son dos o más sucesos simples o sucesos elementales o puntos muestrales, porque se pueden llamar de tres maneras. Luego tenemos el suceso seguro, que es el que siempre ocurre. El suceso imposible es el que nunca ocurre. Y el posible es el que puede ocurrir. ¿Vale? Es decir, si yo dijera la posibilidad de sacar 3 o menos, lanzar un dado, pues ¿cuál sería el posible? ¿El 1, el 2 o el 3? ¿Vale? El imposible, sacar un 8 tirando un dado, no hay. Sería un ejemplo burdo, ¿no? El seguro, sacar 6 o menos. Puedo sacar 6 o menos, siempre va a pasar eso. El compuesto es, por ejemplo, habiendo sacado un 2, que saque ahora un 6. ¿Vale? Tiene dos espacios muestrales. Y el simple es el que solamente tiene espacio muestral. Este. O este. O este. ¿Vale? Pues teniendo claro eso, esto que está aquí, ¿vale?
es la representación de un diagrama de árbol. Este, por ejemplo, sería el del dado. Y, por ejemplo, si tiro el de una moneda, ¿vale? Saldría cara, cruz. Si yo vuelvo a tirarla, me volvería a salir otra vez cara o cruz. Si la vuelvo a tirar, me sale otra vez cara o cruz. ¿Vale? Entonces, ¿cómo calculo yo el espacio muestral? El espacio muestral es la cantidad de posibles resultados que tengo al final de todos los... Pues si he tirado el dado 2 veces, o si he tirado la moneda 4 veces, si la he tirado 3. Entonces, el espacio muestral siempre es el número de veces que yo repito la acción. En este caso, pues si yo he tirado la moneda 2 veces, como tengo 2 posibilidades al tirar una moneda, sería 2, 1 y 2. Y siempre lo voy elevando al número de veces que la tiro. ¿Que la he tirado una vez? 2 al 1, que es 2. ¿Que la he tirado 2 veces? 2 al cuadrado, que sería 4. ¿Que la tiro 3? Pues sería 2 al cubo. Y así sucesivamente. Con este caso, ¿cómo sería? Pues sería que la tiro una vez, como tiene 6, pues sería 6 elevado a 1. Que la tiro 2 veces, pues sería 6 al cuadrado. Que la tiro 3 veces, sería 6 al cubo. Y así sucesivamente. Y así puedo calcular yo el espacio muestral que voy a tener, es decir, la cantidad de datos totales que voy a tener recogidos. ¿Qué pasaría con esto? Que esta cara y esta cara pues son distintas, porque esta cara es cara si antes he sacado cara. Y esta cara es si antes he sacado cruz. ¿Vale? Entonces por eso son diferentes. Esto ahora lo vamos a ver en un ejercicio, ¿vale? Y voy a empezar ya con la tabla. Entonces voy a enseñar la tabla que vamos a usar, que ya la usamos antes en otro ejercicio. Estas son las 3 fórmulas, ¿vale? Que he puesto, que he dicho antes, que las voy a mirar. Ahora antes de empezar el ejercicio, voy a pasar al formulario y las vamos a ver. Y aquí tendremos la tabla que ya usamos en su momento, que es de febrero de 2015, ¿vale? Que se trataba, teníamos 2 variables, en la que la variable X era el sexo y la variable Y era la profesión o el estudio, lo que estaban estudiando. Entonces tenemos varones y mujeres, tenemos medicina y psicología. Vale, nos dan pues los varones que están estudiando medicina, los varones que están estudiando psicología, las mujeres que están estudiando medicina y las mujeres que están estudiando psicología. Y nosotros ya pues tenemos que calcular, como la tabla cuando nos la daban para las estadísticas, tenemos que calcular el total de los que están estudiando medicina, el total de los que están estudiando psicología. Acordaros que esto eran las frecuencias marginales, ¿vale? Pero ahora estamos eso era en estadística, ahora estamos en probabilidad, que sea la probabilidad marginal, ¿vale? Aquí, pues eso, los totales para todos. Y estos dos, junto con estos dos, tenían que sumar lo mismo, que en este caso era 200. ¿Vale? Aquí tenemos esta fórmula y esta fórmula, que son la misma, solamente que aquí está despejado esto, ¿vale? De tal forma que pasaría aquí multiplicando y nos quedaría esto. Y de esta pues se despejaría esta, que aquí, pues como está multiplicando, pasaría dividiendo. Y ya está. Voy a explicar el formulario para que se vea. Y empezamos con la tabla, los ejercicios. Vale, estamos en el tema 6. Nociones básicas de probabilidad.
En la definición de probabilidad, bueno, pues la probabilidad de A es la cantidad de A que hay entre el total. Eso ahora lo vamos a ver. Esto es como la regla de Laplace, se llamaría. ¿Vale? Esta no se usa y no hay que tenerle en cuenta. Y esto, bueno, esta es más bien teoría, que es un poco, pues, saber de dónde viene cada cosa que he explicado antes. Que sí, bueno, pues de cara a los problemas, esto no se usa, ¿vale? Empezamos a usar a partir del teorema de la suma. Aquí viene una cosa que se llama para sucesos mutuamente excluyentes, ¿vale? El tema de los sucesos mutuamente excluyentes es, igual que aquí he explicado esto, que los círculos estaban unidos, en los sucesos mutuamente excluyentes, los círculos están separados, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que esta parte de aquí, que era la intersección, es cero, porque no existe. Al ser la intersección cero, si yo me fijo en esta fórmula, esto se iría a cero, por lo tanto, me quedaría esto, que es lo que viene aquí en el formulario. ¿Ves? La probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. La probabilidad de A, la probabilidad de B. Probabilidad de A, probabilidad de B. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se quedarían, lo vuelvo a decir, se quedarían así. No tendrían esa parte de la unión, esta parte no la tendrían, por lo tanto esto sería cero. Y esto se va y se queda así. ¿Vale? Eso es lo que nos quiere decir, pero es más bien de una forma teórica que... Y si te lo preguntan de una forma teórica, como está aquí la tabla, pues tampoco tiene más misterio. Y aquí hay otra movidilla, que es para ver si los sucesos A y B son independientes, ¿vale? Esta fórmula no se utiliza, ahora lo vamos a ver cuando vaya haciendo el ejercicio. Esta fórmula solamente se utiliza para saber si A y B son independientes, y tampoco es una fórmula, ¿vale? Ahora lo explicaré. Y aquí por la otra vera, en la página 10, tenemos el teorema del producto, ¿vale? Que es lo mismo que he explicado antes. Y si los sucesos A y B son independientes, esta fórmula no se usa. Esta fórmula es solamente para comprobar si lo que sale aquí es igual o distinto. Ya está, no es para calcular esto. Para calcular esto se usa esta fórmula. Esto es solamente para comprobar. Y ahora lo vamos a ver. El teorema de Bayes, ¿vale? Ese lo voy a hacer también con un ejemplo del examen, ¿vale? Para que se vea. Y el teorema de la probabilidad total es que yo no lo he visto por exámenes, pero aún así, la probabilidad de A, la probabilidad de B es el sumatorio de la probabilidad de A por la probabilidad de A sobre B. Por eso te digo que yo es que aquí los sumatorios no los he usado, o sea, en el tema 5 sí, en la estadística sí, pero aquí en este tema 6 no he usado ningún sumatorio para ningún tipo de ejercicio. Entonces, no le he echado mucha cuenta a eso, ¿vale? Pues ya habiendo visto el formulario y teniendo aquí ya la tabla, lo que voy a hacer es que voy a empezar a ir resolviendo cosillas que vamos a ir viendo, ¿vale? Primero, vamos a calcular las probabilidades de la tabla. ¿Qué quiere decir esto de las probabilidades de la tabla? Pues vamos a ver, porque es una pregunta de examen, te pueden preguntar ¿cuál es la probabilidad de ser médico? ¿Cuál es la probabilidad de entre todos estos datos, por ejemplo, cuál es la probabilidad de ser mujer? ¿O cuál es la probabilidad de ser médico? ¿Cuál es la probabilidad de ser varón? ¿Cuál es la probabilidad de ser psicólogo, no? Entonces, por ejemplo,
Aquí se utiliza lo que es la regla de Laplace, que es lo que estaba al principio en el formulario. La probabilidad de ser mujer, voy a poner probabilidades de las tablas. Entonces, si me dicen, por ejemplo, la probabilidad de ser mujer. La probabilidad de ser mujer sería el número total de mujeres que hay, 124, de entre el total de personas. El número total de mujeres que hay de entre el total de personas. Entonces, la probabilidad de ser mujer sería 124 de 200. Y esto siempre va a salir un número entre 0 y 1, ¿vale? Entonces esto sale 0,62. O lo que es lo mismo, un 62% es la probabilidad de ser mujer. Así lo podemos hacer pues con el resto de valores. Pues por ejemplo, la probabilidad de ser médico. Pues me voy al total de médicos, que serían 100, entre el total de personas, que sería 200. Entonces la probabilidad de ser médico son 100 de 200, que es igual a 0,5. Es decir, un 50% es la probabilidad de ser médico. Y así podríamos seguir la probabilidad de ser psicólogo, la probabilidad de ser varón, ¿vale? Así se calculan las probabilidades de ser médico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el problema dice que ahí es donde voy a empezar a explicar lo que es A sobre B, ¿vale? Es decir, esto de aquí. A sobre B. ¿Qué pasa si me dicen, si elegimos una persona al azar, esto sería, por ejemplo, el enunciado sería una cosa así, si elegimos una persona al azar, ¿qué probabilidad tendría de ser mujer? Esta. Si elegimos una persona al azar, ¿qué probabilidad tendría de ser médico? Esta. ¿Qué probabilidad tendría de ser psicólogo? La otra. Ahora esta es, si elegimos una al azar y resulta que ahí está el tema de la cuestión. Y resulta que es médico, súper importante, y resulta que es médico. ¿Qué probabilidad hay de que sea mujer? ¿Vale? ¿Esto cómo se expresa? ¿Qué probabilidad hay? Y ahora, como es la condicionada, es la que tiene la barra, porque ¿por qué? Porque yo, eligiendo la azar, resulta que es médico. O sea, a mí ya me están diciendo, no estoy cogiendo cualquier cosa, estoy cogiendo algo concreto. Cogiendo al azar, ya cojo y ya sé que es médico. Entonces, lo que yo ya sé, se pone aquí, el segundo. ¿Qué probabilidad hay de que, sabiendo que es médico, ¿vale?, sea mujer? Sabiendo que es médico, si elijo una persona al azar y resulta que
es médico. En los exámenes suelen ponerlo de y resulta que es. O sea que más o menos hay que estarle pendiente. Si yo cojo una persona y resulta que es médico, ¿qué probabilidad hay de que sea mujer? Pues esto sería lo siguiente. Estamos en la unión, es decir, es donde confluyen médico y mujer. Nos vamos a la tabla, ya aquí. También me lo pueden preguntar al revés. Si elijo una persona al azar y resulta que es mujer, ¿qué probabilidad hay de que sea médico? Es donde convergen los dos. ¿Vale? Estamos en esta casilla. Si cojo una persona al azar y resulta que es psicólogo, ¿qué probabilidad hay de que sea varón? Estoy aquí. ¿Vale? Entonces, sabiendo ya que aquí es donde yo me voy a mover, porque yo cogí una persona al azar, ¿qué probabilidad hay de que sabiendo que esa persona ha salido médico, sea mujer? Pues ahora me voy a la fórmula, que sería esta, y la aplico. Pero también sería aplicando la fórmula de Laplace. ¿Por qué? Porque si yo me voy aquí, yo ya sé que estoy en esta casilla. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si yo cojo una persona que es médico y resulta que es mujer, ¿qué pasa? Porque yo lo que tengo que saber es que estoy ahí y que me lo están preguntando con respecto al total. Entonces, sería, si yo sé que es médico y me coge una y sale mujer, sería dividir 47 entre el total de mujeres, 124. ¿Por qué? Porque si yo sé que es médico, ¿qué probabilidad tengo de que de entre todas las mujeres que hay haya elegido al médico? Dicho de otra manera. Entonces, esto es lo mismo. Sabiendo que estoy aquí, sabiendo que estoy en las mujeres médicas, ¿cuántas son respecto al total de mujeres? Y esto nos da igual a 0,24. ¿Vale? Ahora, en esta tabla, si nos dicen, ¿son independientes? Entonces, para saber si son dependientes o no son dependientes, se utilizan las dos siguientes fórmulas que estaban en el formulario, que estaban en un cuadrito chiquitín abajo, que decían para independientes, para dependientes, que os lo voy a enseñar. Entonces sería esta, la probabilidad de A sobre B es igual a la probabilidad de A. Y yo le pongo las interrogaciones, para saber que es una pregunta, que no es una fórmula para calcular. Con estas fórmulas que estoy poniendo aquí, estas dos, esta y esta, la probabilidad de la intersección entre A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Estas son para saber si son independientes o no. Estas son para calcular.
¿Cómo lo hago aquí? Si yo sustituyo, por ejemplo, sustituyo en esta porque tengo la probabilidad de ser mujer y tengo la probabilidad de ser médico, ¿vale? Si yo sustituyo aquí, me sale lo siguiente. La intersección entre... O sea, espérate, porque claro, yo tengo aquí la unión entre A y B, que esto es lo que me están preguntando aquí, perdón, la unión. Porque la unión es eso. Me estaban preguntando esto, sabiendo que estoy. Me estaban preguntando por esta casilla. Lo de la. Espérate un momento. A ver, hagamos un alto en el camino. Vale, sí. Aquí lo que tengo que ver. Esta es sobre médico, perdón. Esto sí está bien. Aquí lo que tengo que ver es que la probabilidad se cumpla una de estas dos. Entonces, la probabilidad de A sobre B, que es esto que tenemos aquí, es igual a la probabilidad de A, como está aquí puesto. Entonces esto sería 0,24 es igual que 0,62. No, ¿verdad? Pues quiere decir que no son independientes, que dependen una de la otra. ¿Vale? Básicamente eso es lo que nos quiere decir. Vale, a partir de aquí voy a ver otro ejercicio, ¿vale? Que este no tiene que ver con la tabla. Esta es por si nos dan los datos sueltos. Espérate un momentillo que estoy buscando los datos. Sí, aquí esto es la unión, ¿vale? Esto es la unión. Que me he hecho yo la picha al lío. Estaba bien de primera. Aquí es donde lo había puesto mal. Es la unión, ¿vale? Donde convergen las dos. Es que ya quiero estar seguro antes de pasar a otro tema. Otro historia. ¿Vale? Donde convergen las dos casillas es la unión. Esta con esta es la unión. Y una depende de la otra cuando se trata de la barrita, ¿vale? Que ahora también se va a ver. Vale, ya habiendo visto esto, habiéndolo tenido claro ya y para seguir. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si nos dieran que la probabilidad de A es igual a 0,4, que la probabilidad de B es 0,3 y que la probabilidad de la unión entre A y B sea igual a 0,5? Vale, esta en un principio, si yo miro la fórmula, esta que he puesto aquí antes, estas dos fórmulas, ¿vale? Que la probabilidad, la voy a apuntar aquí, que la probabilidad de A sobre B. Espérate, porque entonces es que esto está mal explicado, entonces, espérate. Porque sería, si esto es así, ¿vale? Vamos a hacer la cosa bien. La probabilidad de la unión sobre B es 0,24. Que esto era lo que no me cuadraba porque lo había visto yo de otra manera. Digo, no lo había usado yo la primera fórmula, había visto la segunda.
es 0,24, ¿vale? Es igual que la probabilidad de A, que es 0,62, por la probabilidad de B, que es 0,5. No. Pues entonces sale que no son independientes. O sea, que dependen la una de la otra, ¿vale? Ahora sí está bien explicado. Volviendo aquí. La probabilidad de A sobre B es igual a la probabilidad de A. Así, y hasta la ponemos siempre con interrogación. Y la probabilidad de la intersección de A sobre B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Esto es lo que queremos comprobar para esto. ¿Vale? Esto es lo que queremos comprobar con estos datos. ¿Qué pasa? Que si nos fijamos no tenemos los datos suficientes como para poder ver si aquí se va a cumplir o no se va a cumplir. Entonces nos tenemos que ir a nuestras fórmulas generales para, a través de nuestras fórmulas generales, llegar a tener o bien el A sobre B o bien bueno, ya en verdad claro, o aquí lo que tenemos es la unión y lo que tendríamos que necesitar sería la intersección, ¿vale? Entonces, me voy a las fórmulas generales. Y fijándome en las fórmulas generales, yo veo que tengo la probabilidad de A, que tengo la probabilidad de B y que tengo la unión. Pues entonces, de ahí esta fórmula primera puedo despejar. Y puedo despejar la probabilidad de la intersección entre A y B. ¿Vale? Que sería igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. ¿Vale? Lo que he hecho ha sido despejar de esta fórmula lo que vamos buscando que necesitamos para poder tener esto. Entonces de aquí nos sale que esto es igual a 0,4 probabilidad de A más 0,3 la probabilidad de B menos la unión 0,5. Y esto es igual a 0,2. ¿Vale? Ahora que ya tengo esto, ya sí me puedo venir aquí. Y ya sí puedo comparar. Entonces, de aquí yo comparo. La probabilidad de la intersección es 0,2. Es igual a la probabilidad de A 0,4 por la probabilidad de B 0,3. No. Pues entonces se cumple que no son independientes. Es decir, que son dependientes. Dependen la una de la otra. ¿Vale? Y así es como se calcularía esto. Es raro que lo pidan también, pero bueno, o sea, que lo pidan un desarrollo así largo. Yo lo he visto nada más que en un examen, pero lo justo para que esté en uno para que lo pidan en más, ¿vale? Vale, una vez que ya tenemos comprobado esto, vamos a pasar a lo siguiente, que es el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Para esto voy a utilizar otro ejercicio, ¿vale? También de examen. Este es el examen de febrero de 2018. Y dice lo siguiente. No voy a escribir todo el enunciado, pero más o menos. Dice lo siguiente. En una escuela infantil
¿vale? Se han optado por dos métodos de lectura, de aprendizaje de lectura. Métodos para aprendizaje lectura. Uno que es global, que sería el letra G, y otro que es fonosilábico, que es la letra FS. Vale. Y el método global se le ha aplicado a 1/3 de los niños. Estoy diciendo lo que nos da el enunciado. Ahora, después, al final de curso, se comprueban los resultados. Y se comprueba que hay una mejoría en el 70% de los niños con el método global y que hay una mejoría en el 85% de los niños del método fonosilábico. ¿Vale? Eso es lo que nosotros sabemos. Y ahora el problema nos pregunta. Se elige un niño al azar. Y ahora resulta que presenta mejoría. Y ahora pregunta. ¿Qué probabilidad hay de que el método sea global? Es decir, de entre todos los niños que yo tengo en la clase, a 1/3 le da el método global. Y al resto, que ya podemos deducir que el resto son 2/3, el fonosilábico. Y que la proporción de mejoría, si antes ha recibido el método global, es del 70%. ¿Qué es esto? Esto es la proporción que habiendo recibido el método global ha presentado mejoría. Y esta es la proporción que habiendo recibido el método fonosilábico ha presentado mejoría. Esos son los datos que nos dan. Ahora lo voy a apuntar porque le voy a dar la vuelta al folio porque hay que hacer el problemilla. ¿Vale? Y nos están pidiendo por la probabilidad que después de haber escogido una persona y resulta que ha mejorado, la probabilidad de que esa persona, después de haber tenido mejoría, sea del método fonosilábico, o sea del método global y no del fonosilábico. Para esto, voy a apuntar los datos bien y vamos a hacer el problema. Aquí vamos a hacer hay que calcular primero la proporción de mejoría que tenemos, ¿no? Y luego la proporción de mejoría que hay, o sea, la proporción de globales, de métodos globales que hay, sabiendo que hay mejoría. Entonces, lo primero que hacemos es hacer un árbol empezando por lo que no está condicionado. Entonces,
el primer paso sería hacer un árbol. ¿Con qué? Pues con lo que sabemos que no está condicionado, que es el método global y el método fonosilábico. Y aquí es donde empezamos, ¿vale? Entonces, método global, método fonosilábico, ¿vale? ¿Qué es lo siguiente que sabemos? Pues que mejora o que no mejora. Que hay mejoría o que no hay mejoría. Y aquí lo mismo. Que hay mejoría o que no hay mejoría. ¿Qué significa esta mejoría? Pues que hay mejoría sobre G, habiendo utilizado primero el método global, y aquí sabiendo que habiendo utilizado primero el método global no hay mejoría. Y aquí lo mismo, que hay mejoría sabiendo que primero se utiliza el método fonosilábico, y esto es lo que tendríamos, la P, aquí tendríamos esta P, aquí tendríamos esta P. Se va viendo de dónde vienen las cosas, y que aquí es fonosilábico. ¿Vale? ¿Qué es lo que sabemos de aquí? Pues que a un tercio se le ha aplicado este y que por lo tanto a 2/3 se le ha aplicado ese. ¿Qué sabemos de aquí? Que habiéndole aplicado este hay un 0,7 de mejoría y habiéndole aplicado este hay un 0,85 porque nos lo dan en porcentajes. ¿Sabes? Nos habían dicho, sabiendo que hay un 70% de mejoría, el 70% es el 0,7, porque nosotros lo estamos explicando no en porcentaje, sino en probabilidad, ¿vale? Por eso hay que tener cuidado con los datos que nos dan y los datos que necesitamos. Vale, ya sabiendo esto, hacemos lo siguiente. Nos vamos a nuestra fórmula, esta, ¿vale? Que es la que nosotros necesitamos. Entonces nuestra fórmula es esto. La probabilidad de que haya mejoría habiendo cogido, o sea, la probabilidad de que sabiendo que ha tenido mejoría, el método que se ha usado es el global. ¿Vale? Entonces, a esto sería la probabilidad de la intersección entre los dos, entre nuestras dos variables, entre que haya mejoría y que esto es una intersección, perdón, aquí. Que haya mejoría y que el método elegido haya sido global. Partido de la probabilidad de que haya mejoría. Entonces, ahora en el teorema de Bayes, lo que nos va diciendo es que aquí esto se puede sustituir metiendo una fórmula dentro de otra. ¿Y cuál sería esa fórmula que estaba metiendo una dentro de otra? Pues la del producto. Porque sabíamos que esta y esta fórmula realmente es la misma. ¿Qué es lo que dice Bayes? Que esto sería igual. Aquí se queda igual porque lo respeta y lo que va a cambiar es esto por esta fórmula de aquí. ¿Vale? Entonces, lo que dice que es igual a la probabilidad esta por la probabilidad esta. ¿Ves? Lo que pasa que da igual que tú pongas A intersección B que B intersección A.
Y para que no se anulen a la hora de cambiar la fórmula, por eso no pone aquí lo que sería nuestra A. Está inverso. ¿No ves? Que aquí sería GM y aquí está MG. Por eso lo pone inverso, para que pueda utilizarse la fórmula, porque realmente es lo mismo. Entonces esto se nos quedaría de momento, se nos quedaría así, porque tendremos que calcular en un segundo paso la probabilidad de M, ¿vale? Entonces esto de momento se quedaría entre la probabilidad de M sobre G, nos vamos a dar por la probabilidad de M sobre G, 0,7, por la probabilidad de G, 1/3, entre la probabilidad de M, que la vamos a calcular ahora. Entonces ahora calculamos la probabilidad de M. ¿Cómo se calcula la probabilidad de M? Pues de la misma manera, Bayer dice lo siguiente, que la probabilidad de M es igual a, es decir, la probabilidad de mejoría es igual a la probabilidad de la intersección, es decir, de los que mejoran usando el método global, y la probabilidad de los que mejoran, o sea, la intersección de los que mejoran usando el fonosilábico. ¿Vale? Es decir, tú coges el cuadrito este, imagínate, mejora o no mejora, global y fonosilábico. Y es como coger, bueno, pues yo cojo todos los que mejoran, que sería como coger esta, la frecuencia marginal. Entonces, esto sería los que mejoran de aquí. Imagínate que esto fuera mejoría y estamos en este problema, no en este, pero imagínate, este es el que mejora, pues imagínate, este sería este, esta casilla sería esta. Vaya, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace? Que vuelve a sustituir. Y donde aquí nos pone esto, nos lleva a esta fórmula. Entonces esta fórmula sería lo mismo aquí que poner esto y esto, sería igual que decir la probabilidad de M sobre G por la probabilidad de G más la probabilidad de M sobre G, perdón, esto es una G, una S. La probabilidad de M sobre F, sobre mejoría sobre fonosilábica, por la probabilidad de que el método elegido sea el fonosilábico. ¿Vale? Esto es lo mismo. Entonces la fórmula al final se quedaría la probabilidad de mejoría sería igual a la probabilidad de mejoría sobre global por la probabilidad del global más la probabilidad de mejoría sobre fonosilábico por mejoría del fonosilábico. Este ejercicio no lo suelen preguntar, lo digo también, pero bueno, entre no suelen, alguna vez tienen que preguntarlo. ¿En qué se nos quedaría esto al final? Que la probabilidad de mejoría es igual a la probabilidad de mejoría, primero habiendo recibido un método global, 0,7, por la probabilidad del método global, 1/3, más la probabilidad de mejoría habiendo recibido primero el fonosilábico, 0,85, por la probabilidad del fonosilábico, 2/3. Y esto sale igual que la probabilidad de mejoría es 0,8. Siempre va a tener que salir entre 0 y 1. Si sale más, algo se ha hecho de mala manera. Entonces ahora sería sustituir aquí. Y quedaría, esto sería igual a 0,7
por 1/3 partido de 0,8. Y esto sale un total de 0,29. Y esta es nuestra respuesta, ¿vale? O sea, habría un 29% de probabilidad de que la persona que yo coja al azar, sabiendo que ha presentado mejoría, hay un 29% de que esa mejoría sea debida al método global. Esto es el resultado de todo este follón de problemas, ¿vale? Pero no tiene más historia. Yo no lo veo muy complicado. Es verdad que como hay mucha letra, como hay mucha historia, parece más de lo que es realmente, pero no es tanto. Vale, ahora el tema de la incidencia y la prevalencia. ¿Vale? La prevalencia como prehistoria, como prefijo, es todo lo que está antes. La prevalencia significa el número de casos para algo que estamos midiendo, por ejemplo, una enfermedad, ¿no? El número de casos ya existentes de esa enfermedad cuando hemos empezado el estudio, el que ya hay. Y la incidencia es el número de casos nuevos, ¿vale? Ya está, no tiene más. Prevalencia, casos existentes, incidencia, casos nuevos. Y ahora vamos a tener lo que es la sensibilidad, que son los de las pruebas diagnósticas. Sensibilidad. ¿Qué quiere decir la sensibilidad? El poder discriminar, es decir, poder diferenciar, poder aislar, poder saber cuánto, discriminar los verdaderos positivos. Esto se refiere a las pruebas diagnósticas. ¿Qué quiere decir con esto? Discriminar los positivos de los que no han dado que tienen un trastorno. Esto no es condicionado, como antes. Sabiendo que una persona tiene un trastorno, es decir, sabiendo que una persona tiene TDAH, por ejemplo, se le hace una prueba y ahora esa prueba me ha dicho pues de que de todo eso realmente tiene el trastorno un 80% y un 20% no lo tienen. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Esta sería la sensibilidad de la prueba. Cogiendo ya personas que previamente sabemos que tienen un trastorno o nos han dicho que tienen un trastorno, le hago una prueba y lo que quiero ver es de todos ellos cuáles están positivos y cuáles no. Entonces esa es la sensibilidad de la prueba. ¿Cuál sería la especificidad? Especificidad. Pues la capacidad de distinguir a los negativos de los que no tienen un trastorno. Es decir, yo tengo una persona, una serie de personas que hemos dicho, bueno, pues estas personas no tienen el TDAH. Vamos a hacer una prueba. Y ahora resulta que te sale que un 75% no lo tienen y que un 25% pues sí lo tienen. Pues esta sería la especificidad de la prueba. La capacidad de medir los verdaderos negativos. Y aquí es la capacidad de medir la sensibilidad de los verdaderos positivos. O sea, por ver esa es como una segunda criba que me diga pues si realmente estos son los que están bien. ¿Qué más? Tenemos y luego tendríamos lo que sería igual pero al revés, que sería un valor predictivo positivo. Valor predictivo positivo, que sería el contrario.
¿vale? Sería la misma condicionada, pero al contrario. Es decir, sabiendo de antemano que me ha dado positivo en un test, ¿cuántos tienen el trastorno? Y aquí tendríamos el valor predictivo negativo, que sería por lo contrario. Sabiendo de antemano que me han dado en un test un valor negativo, ¿cuántos no tienen trastorno? ¿Vale? La misma condicionada, pero al revés. Es como lo que he dicho aquí antes de... O sea, cogiendo al azar y sabiendo que es varón, ¿qué probabilidad hay de que sea médico? O cogiendo al azar y sabiendo que es médico, ¿qué probabilidad hay de que sea varón? Pues esto es lo mismo. ¿Vale? Hasta aquí. Entonces, para esto hay un problema de examen, ¿vale? Y ya con esto termino el tema, que es el examen de febrero de 2018. En este examen nos dicen que nos dan a 150 personas con una sordera ya diagnosticada. ¿Vale? Y el 25% da negativo tras la prueba. Y ahora dice, ¿cuál es la sensibilidad? Vale, lo primero que voy a hacer es una mini tabla, ¿no? Ahí me dicen el porcentaje de negativo. Bueno, pues esto va a ser negativo. Y ahí me dicen los que tienen una sordera, vamos a decir los que tienen el trastorno, ¿vale? Y de aquí los que no lo tendrían. Es decir, ahí me están dando el total, que son 150. O sea, perdón. El trastorno, trastorno y aquí que sea positivo y aquí que sea negativo, que me he hecho la picha al lío, ¿vale? Trastorno positivo, trastorno negativo. O sea, porque a mí me han dicho que ya tienen el trastorno 150 personas, que es lo que yo sé de antes. Y a mí lo que me va a medir la prueba es cuántos dan positivo y cuántos dan negativo. Es decir, sabiendo que hay 150 personas que ya tienen el trastorno de la sordera, sabemos que el 25% dan negativo tras la prueba. 25. ...25% no, perdón, 25 personas, ¿vale? Ya decía yo, digo, si no, esto es un follón. De las 150 personas, 25 dan positivo, dan negativo. Por lo tanto, ya sabemos que 125 dan positivo. Entonces, como la sensibilidad es la capacidad, la probabilidad que hay de que, sabiendo que tengo un trastorno, los verdaderos positivos que hay, pues sería como las tablas del principio. Es donde convergen los dos, 125, entre el total de personas, 150. Y esto me da igual a 0,83 periódicos. Y esa es la sensibilidad que hay de la prueba. Es decir, sabemos que la prueba tiene una sensibilidad del 83%.
puede tener un 17% de error. Y ya está. Y este sería un poquito el tema 6 de probabilidad. Se ha quedado un poco largo. También estoy con un poquillo de dolor de cabeza, entonces estoy un poco más espeso. Y muchas horas de estudio. Espero haberos podido ayudar. Realmente el tema no es difícil, pero es sobre todo eso. Saber pues, cuánto es las proporciones, saber cuánto es el porcentaje de tal, de ser médico y ser varón, o el porcentaje de todos los psicólogos. Pues, sabes que estas son las fórmulas que se tienen que utilizar para los cálculos y que las otras dos que hay son con interrogantes, que es para ver, simplemente para ver si se cumple la igualdad o no se cumple. Que estas de aquí se llaman las proporciones marginales, porque igual te pueden preguntar cuál es la proporción marginal de ser varón. Pues sería 76 entre 200. O la probabilidad marginal de ser médico, pues 100 entre 200. ¿Vale? Y bueno, pues ya está, ya sería todo. Espero que los reyes os hayan traído muchas cosas, ya que hoy es día 5 de enero. Y bueno, pues ya se ha terminado la Navidad. Parece que no, los exámenes ya están aquí. Cuando queramos acordar de Semana Santa, cuando queramos acordar son otra vez los exámenes. Y estamos con la caipiriña y el mojito, mojándonos el culo en agua salada con granitos de arena. Pues nada, familia, un besito muy grande, gracias por estar, gracias por la oportunidad mm, de poder desarrollar esta faceta que me gusta de docente. Y bueno, pues nada, un abrazo, no entretengo más.